Bueno, nueva entrega de este ciclo de charlas que estamos teniendo aquí en Futbolink y hoy nos visita, la verdad que es un orgullo y un honor, un entrenador con licencia UEFA Pro, que bueno, es español, otra charla internacional para nosotros es una alegría y sobre todo un aprendizaje constante. La verdad que es un orgullo tenerte aquí, Cristian Alesa, entrenador, como decía, con licencia UEFA Pro, director de metodologías, ha trabajado en fútbol femenino y también en el formativo, por decir algo, en la Academia del Barcelona, entre otros clubes. Bueno, entonces, Cristian, la verdad, primero, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, para compartir un poco de conocimiento, aprender a hablar de esto que tanto nos apasiona, poder dejarle algo bueno, a todos aquellos usuarios de Futbolín que están con nosotros y bueno, que quieren también aprender día a día. Y sobre todo, perdón la hora, ¿no? Porque sabemos que en España es sagrada la siesta, nosotros estamos recién con el mate, así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Cristian. El placer es mío, encantado de colaborar y compartir conocimientos en este periodo. La verdad que bueno, todos nos estamos retroalimentando y aprendiendo de compañeros y es un orgullo también pues, establecer conexiones a través del balón, a través del fútbol en un entorno mundial. Sin duda, Cristian, eso que decís es tan importante. Si hay algo que nos une a todos es ese balón que no hace diferencias sociales, no hace diferencia de sexos, no hace diferencia de raza, de países, de lo que sea. Nos une y es increíble y está buenísimo eso que decís. Bueno, vamos a hablar, como decía en la presentación, soy director de metodologías y bueno, con una vasta experiencia en lo que es el trabajo también formativo, el fútbol femenino. La verdad tenés una formación que es admirable, sin lugar a dudas estuvimos viendo muchos trabajos tuyos, estuvimos viendo ponencias que has tenido, charlas. Entonces, Cristian, la idea nuestra era enfocarnos hoy, estuvimos hablando del fútbol infantil y formativo hace unos días con un entrenador aquí, y hoy dijimos, bueno, vamos a hablar con Cristian de lo que son justamente las metodologías, los modelos de entrenamiento en el fútbol formativo, que aquí le llamamos infantil, allí es base, y también juvenil. Si te parece bien hablar, no sé, de los objetivos, de los procesos educativos, metodologías, tareas, sesión y lo que es la competencia. O sea, arrancar de lo más macro para ir bajando y finalizar una conclusión de lo que es una competencia. Y empiezo con la pregunta quizás que todos nos hacemos cuando estamos empezando a trabajar en lo que es el fútbol base y formativo. ¿Cuál crees con tu experiencia que es el mayor problema del fútbol base y formativo? Bueno, hay varios. En primer lugar, pues hay diferentes perspectivas de lo que podría ser lo más importante y lo menos importante. El mayor problema es, yo creo que sigue siendo el resultadismo, que muchas veces pues un poco solapa el proceso formativo. La verdad que el partido que le llaman partido de competición, tendría que llamarse partido de formación, es un aspecto complementario al proceso diario que tiene el jugador y yo creo que es el principal problema. Hay otros también. Está el tema básicamente de saber corregir. Muchas veces pues, el proceso es tan rico en conceptos que el entrenador muchas veces pues, no sabe a qué atender a la hora de corregir. El aspecto micro muchas veces o el aspecto sin balón se deja de corregir y muchas veces el aspecto ejecutivo con balón es el único que se corrige. Hay otros también, como también el tema de copiar ejercicios o copiar tareas, que muchas veces pues, en Internet hay una variedad riquísima o entrenadores que vemos, y eso es un gran error porque a medida que nos vamos acercando al proceso formativo sabemos que independientemente de la edad, el niño tiene un ajuste en necesidades y estas necesidades no tienen que verse copiadas o reflejadas en ejercicios que pueden estar, pero casi siempre están descontextualizados dentro de la realidad de nuestro equipo. Estas serían básicamente las funciones, sabiendo que el resultadismo, el evaluar según el resultado y la victoria, es la principal lacra del fútbol formativo. Clarísimo, clarísimo, Cristian. Ahora yo quiero ir un poco a hacer una autocrítica a nosotros, los entrenadores, lo que estudiamos para esto. ¿Vos creés que los entrenadores o formadores, también, como decimos nosotros en estos casos, ¿no? Que trabajan en estas fases iniciales y juveniles, ¿no? ¿Se les debería solicitar que estén capacitados para su labor, digo, en forma obligatoria, como requisito exclusivo, justamente para evitar un montón de males que tú hayas como que son problemas en este tema?
Pues a ver, en primer lugar, las titulaciones es un requisito administrativo, un requisito técnico que supuestamente nos pueden acercar a que tengamos un mayor éxito. Yo animo, por supuesto, a obtener las titulaciones y atender, aparte del tema de todo lo que estudiemos, una revisión complementaria con todos los seminarios, actualizaciones y demás que nos podamos encontrar. Pero también tenemos que tener en cuenta que este proceso tiene que ser real, complementado con lo que nosotros sabemos. Y nosotros tenemos que, sobre todo, saber que somos educadores antes que entrenadores en esta etapa, y los clubes son los primeros que tienen que atender a que en estas edades tan sensibles tienen que focalizar que estén los mejores de las primeras etapas y supuestamente están los mejores en las últimas etapas. Esto atiende a que sean también remunerados a nivel económico peor, a que estos equipos son menos accesibles en cuanto a escaparate, o aspectos como el aguantar a situaciones como puedan ser los padres, o situaciones que van allá del fútbol a un aspecto mucho más personal y que muchas veces son entretenedores más que formadores, que es un grave problema. Pero en principal modo, pues diríamos que sí que puede ayudar a que tenga unos conocimientos, pero esos conocimientos tienen que verse en una representación a nivel de experiencia en los juegos, en el campo. Claro, verse reflejado. Pero digo, lo importante, como decís vos, en estar, digamos, formados para ser formadores, educadores, ¿no? Digo, eso Sí. en muchos casos no se da, por no decir en la mayoría, a no ser que, bueno, que sea algún equipo que esté muy desarrollado en ese tema. Bueno, tú has estado en campus de Barcelona, sabes de lo que te estoy hablando. O sea, en esos equipos tú puedes aspirar a tener, obviamente, los mejores formadores porque tienes toda una estructura, una base, ¿no? Pero sería bueno, como dices tú, ampliarlo a todo y que todos los equipos tengan en cuenta ese mal, como se dice, ¿no? El tema de la poca remuneración en lugares muy importantes para no solamente los futbolistas, sino el ser humano. Sí, a ver, al final faltan formadores de formadores. Y ese es un aspecto que en los países que he podido estar, pues los entrenadores tienen totalmente una inquietud en aprender. Muchas veces, pues yo creo que adquieren roles y competencias que no están preparados y asumen incluso hasta grupos numerosos, que no puede haber una especialización en cuanto a individualidad, que es muy importante, que el jugador en estas edades vaya del individual al colectivo. Y bueno, yo básicamente en todos los países que he estado, independientemente del tema de Campus Barça, que es complementario, yo he estado como ayudante, asesor a nivel metodológico en países asiáticos, en países africanos y demás. Y aparte de llevar el clínica a nivel de jugadores, siempre he formado a entrenadores, pero no solamente a nivel de teoría, sino a nivel de práctica, con simulaciones de lo que podrían ayudar a su realidad en la cultura del país, porque al final se juega como se vive. Qué interesante todo lo que estamos hablando en este momento, que los escuchaba con Nico y a ti, Cristian. Antes de adentrarnos al primer tema de lo que es la charla de hoy, que son los objetivos, quería hacer una conclusión de todo lo que han dicho ahora en esta introducción que quisimos hacer en la charla con palabras importantes. La parte de cambiar de repente en el fútbol formativo y base, es más que un entrenador, ser educador, ser formador. Mirá, hoy nombrabas el tema de la competencia en la pregunta, y como un gran problema. Yo te cuento, por ejemplo, aquí en Uruguay ha pasado, he sido testigo, de que de repente se ha querido establecer una planificación, un programa de fútbol formativo, de fútbol base, justamente con eso, ¿viste? Con no darle tanta importancia a la competencia. ¿Y sabés lo que nos decían varios dirigentes de equipos? Si vos me sacás la competencia, le sacás la idiosincrasia y la naturaleza al chiquilín en Uruguay. Porque el chiquilín ya nace que quiere competir y tiene que ganar, impuesto por los padres, obviamente, ¿no? Entonces, si arrancamos ya de raíz, de repente hasta tenemos que pensar en educar a quienes están arriba, que son los que van a dar la dirigencia hacia abajo. Porque si ya empezamos que el dirigente tiene que pensar en la competencia porque el padre quiere que el hijo gane sin importar el precio,
y no pensar en el proceso educativo del niño, ya estamos en un gravísimo problema. Entonces, está buenísimo todo esto que hablamos, pero qué difícil es colocarlo, ¿no? Y lo otro, en la parte de la autocrítica que hablábamos de los entrenadores, hay muchos entrenadores que más allá de que los mejores pagos están arriba, que usan el formativo como una escalera para subir. Y es un gravísimo problema, porque yo creo que lo traslada. Nosotros estamos, digo nosotros porque he trabajado en fútbol base y en fútbol juvenil, nosotros lo que hacemos es educar personas y formar deportistas, que no sabemos si van a llegar o no, pero estamos educando personas. Entonces, si uno no lo siente y no lo vive con una pasión como un maestro o como un profesor, es muy difícil. Entonces también hay que hacer autocrítica, como tú decías, saber en qué rol estás, porque si no es bravísimo. Sí, como bien has dicho, la competitividad es un aspecto que ya se generaliza inevitablemente desde abajo, es un grave problema. El otro día escuchaba, no sé si en una charla de Ángel Capa, que le decía a Diego Milito en Racing que ya jugaban derbis de Avellaneda entre su hijo y Independiente. Con lo cual llega a ese momento que ya en el fútbol baby, en edades ya de 6-7 años, pues se está compitiendo, no respetando los procesos, porque al final lo que se tiene que hacer al final del partido es preguntarle al jugador qué ha aprendido, claro, si se ha divertido y sobre todo pues en qué le ha ayudado a sociabilizar con los compañeros, porque eso es lo que le va a ayudar a crecer. No nos podemos quedar con un aspecto ejecutivo, con un aspecto de que posiblemente el niño, si está más desarrollado en edades tempranas a nivel de altura y a nivel de circunstancias, pues esa situación pues, se pueda estancar en el día de mañana. Esto es un proceso que al final es juego. El juego engloba todo, engloba técnica, engloba táctica, engloba a que se sociabilice, englobe a que se emocione incluso y aprenda ya lo que es la esencia del juego y lo que has comentado. Es un problema que yo creo que viene de base ya desde padres y al final el club, la asociación tiene que ir unido con los padres, los objetivos tienen que ser comunes y como bien has dicho, primero educar personas y luego educar a deportistas. La verdad es un tema para seguir hablando y podríamos tener una charla de horas con todo esto también. Vamos a adentrarnos a lo que es los objetivos del fútbol formativo y sobre todo su proceso educativo. Y te pregunto, así a grandes rasgos para arrancar, ¿cuáles serían los objetivos del fútbol base y juvenil desde la formación justamente como persona integral, como persona y como deportista? Como bien has dicho, es un aprendizaje integral, es optimizar a la persona. A nivel humano, sobre todo, formarle en situaciones individuales como pueden ser la honestidad, como pueden ser la humildad, y en labores también colectivas como el trabajo en equipo, incluso hasta la ambición. Independientemente del resultado, el jugador pues tiene que desarrollarse y tiene que dar el mayor esfuerzo posible para poder aprender, no poder ganar, sino poder aprender lo máximo posible. Desde el aspecto deportivo, pues tenemos en cuenta que en estas edades lo primero que se tiene que hacer es aprender el juego, aprender jugando, si puede ser. Y en esto se tiene que dar una autonomía al jugador para que desarrolle su situación innata, sus cualidades innatas, para que a partir de ahí el instructor, el entrenador, el educador que le estamos llamando, moldee al jugador enseñándole los fundamentos del juego. Esas cualidades a nivel de individuo y a nivel de sociabilizar con el compañero que le ayuden a eliminar a rivales, para que ya en edades más superiores se hable ya de estructuras, se hable ya de situaciones de intenciones tácticas y luego sepa manejar el niño qué tipo de ataque tenga que hacer y qué defensa tenga que hacer. Justamente, mira, me llevas a lo siguiente que quería preguntarte, Cristian. Bien sabemos que hay distintas fases, ¿no? Generalmente se da a partir del comienzo de estas actividades, que serían alrededor de los 6 años. De 6 a 9 años sería la primera fase, después de los 10 a los 12, más o menos, segunda fase, de 13 a 15 y después de 16 a 18 años. Más o menos como para hacer una base, ¿no? ¿Qué importancia le das tú? Digo, sé que te voy a poner un compromiso porque es difícil hablar de porcentajes, pero como para que
la gente lo entienda, ¿no? A los aspectos físicos, al técnico táctico, a lo emocional y cognitivo, todo esto que estamos hablando de que se trabaja, ¿no? El entendimiento del juego, justamente, ¿no? Lo lúdico. Tú, en cada, más o menos, por un rango general, ¿qué porcentaje me darías en cada fase de cada una de las cosas? Mira, pues a ver, para empezar, como hemos dicho, el proceso del juego reúne que tenga todas las estructuras, la técnica, la táctica, la condicional, la física, que muchas veces se habla primero de crear atletas. Antes se decía primero crear atletas y luego crear futbolistas. Y supuestamente tiene que ser al revés, que ya las cualidades motrices a nivel básico sean ya aprendidas desde primeras etapas y luego que sean especificadas en etapas posteriores. A ver, yo lo primero que tengo que decir es que cuando existe varón y existe rival, ya hay técnica y táctica. Eso de partida. Muchas veces se dice que el jugador en edades iniciales haga psicomotricidad y haga técnica, únicamente. Lo primero, y el patrón común en todas las etapas, es que tiene que haber juego, y eso tiene que ser mediante un partido. Ese es el primer factor a nivel de denominador común. Yo me podría aventurar no a especificarte unas etapas en cuanto a porcentajes, pero sí que te podría decir que a nivel condicional en primeras etapas se tiene que trabajar los patrones a nivel de coordinación para que esa coordinación sea transmitida en técnica, que sea unida de la táctica, y a partir de la última etapa que decíamos que era de 15 a 18, ya esas cualidades físicas tienen que ser traducidas al juego. Tienen que ser mediante acciones mucho más específicas en cuanto a una interacción baja o mediante nuestra idea de juego si ese club o ese entrenador quiere establecer esa ideología. Que muchas veces se dice que ese club o esa entidad juegue de una determinada manera, pero esos jugadores acaban su etapa formativa y se van a otros equipos que posiblemente no sepan jugar a otro tipo de juego, a otro tipo de ataque y otro tipo de defensa. O venga otro entrenador, ¿no? No estoy especificando, claro, aquí no estoy especificando todos esos equipos profesionales de base, todos esos Barça, PSG, Liverpool, Manchester, etcétera, e incluso los equipos más modestos a nivel profesional. Pero sí que te podría decir un poco a nivel técnico-táctico que en primeras etapas sí que esa técnica tiene que ser mayor que el conocimiento del juego. ¿Por qué? Porque el jugador está aprendiendo. Aún no ha dominado lo que es la comprensión del juego en sí y se tiene que relacionar mediante el manejo de habilidades coordinativas básicas. Cuándo saber que tiene que conducir, cuándo saber tiene que pasar, cuándo saber tiene que golpear, etcétera, etcétera. Pero eso tiene que ser medido en cuanto a espacios, en cuanto a jugar cerca y lejos. Los niños en primeras etapas juegan en espacios cercanos. ¿Por qué? Porque no tienen aún potencia para desplazar, porque no tienen esa visión a nivel periférica de manejar, por lo cual ya si subimos a la etapa central hay un 50-50 técnica-táctica y hay fundamentos del juego, es estar abierto, ocupar diferentes espacios de juego, incluso darle un ritmo de juego más rápido, más lento. Y en la última etapa yo creo que encasillamos ya nuestros equipos en que sea la táctica mayor a la técnica. ¿Por qué? Porque ya se ha interiorizado esos conceptos a nivel coordinativo y le queremos dar una idea para superar al rival. Esto ya tiene que ser en últimas etapas, nunca intentar tactificar el juego en edades tempranas, porque el niño tactificando muchas veces conduce a que piense en el resultado y a que piense en superar al rival más que aprender ese espacio-tiempo que es el juego. Clarísimo. Qué importante lo que decís también del tema físico coordinativo, ¿no? Porque ahí está también la mano del formador, de conocer lo que llamamos las fases sensibles, ¿no? Porque después dejás pasar el tren de la fase sensible, se van los vagones, y ya ese niño no adquiere en esta moldura que hablamos, bueno, que como trabajar una escultura que vos la vas picando para formar el deportista, y de repente si una de esas cosas las picaste mal, partiste la escultura, porque ya no se puede volver atrás en lo físico. De repente también lo técnico lo podés ir trabajando, pero por ejemplo lo coordinativo es tan importante en determinadas edades, que si el niño no lo adquiere, o el joven, ya después no lo va a poder adquirir, y es dificilísimo. La siguiente pregunta iba enfocada a la técnica y a la táctica individual y grupal, sobre qué edades, pero más o menos ya lo respondiste aquí, entonces me voy a ir a otra pregunta, que es,
¿Cuándo, en qué edades el niño o el joven empieza a entender el fútbol como un juego y está bueno empezar a trabajar en base a eso? Bueno, como veis, soy bastante difuso en el tema de las edades. ¿Por qué? Porque me gusta más hablar en cuanto a niveles. Porque nos podemos encontrar a jugadores que tengan una mayor capacidad que otros Claro. y en edades superiores jugadores que estén en funciones y en roles que aún no han sido interiorizados y que tengan que retroceder aspectos que tenían como objetivo en edades inferiores. Lo que te tengo que comentar es eso, o sea, en cuanto al entendimiento del juego, primero se tiene que interpretar. ¿Qué es interpretar? Interpretar es ese área parcial del juego inicial, el relacionarse con los compañeros y rivales en espacios cercanos e intermedios y saber obtener ventajas. El fútbol al principio es un juego de errores. ¿Por qué? Porque el error forma parte de la esencia de que en primeras edades el jugador aún no tiene conciencia ni tiene consciencia de los conocimientos del juego, por lo cual se muestra como es. Eso sí, si el entrenador no interviene manipulando, que sería un error, manipular el juego quitándole a que ese jugador crezca y tenga esa esencia para luego identificarla. Con lo que aquí, teniendo esta comprensión inicial ya en edades intermedias, sí que podríamos decir que el jugador ya tiene competencias, que el jugador ya sabe relacionarse, que el jugador ya sabe establecer dónde están las ventajas, establecer si tenemos que jugar más cerca o más lejos, si tenemos que jugar a la espalda de determinado espacio para atacar zonas que me interesan. Con lo cual aquí me iría a edades centrales, edades que van de 12 a 15 años, que es cuando realmente todo este proceso de juego, no diríamos que se interioriza, pero que sí empezamos a estimular con retos que tengan en cuenta toda la variable de lo que es el juego. Y será importante todo lo que decís, Cristian, que aquí todavía, en lo que es el fútbol base, baby fútbol le llamamos aquí, o infantil, hay de repente entrenadores, porque no son formadores, y a veces dan una mano, porque pasa mucho eso también, el padre de uno, bueno, no se consigue, el carnicero, y de repente juega con el más grande, que le pega más fuerte, con 12, 13 años, que recorre toda la cancha, que gana 2 partidos y está contento. Y todo lo que estás perdiendo, de repente, como vos decís, hay niños que en su crecimiento, en su maduración todavía no lo están, pero en 2 años quizás son de los que más entienden el juego. Y lo que es importante de conocer qué pasos y cómo puede ir creciendo un niño, ¿no? Claro, claro, porque, a ver, lo fundamental sería dividir en etapas de aprendizaje, más que en edad madurativa. Claro. Estas capacidades, claro, los clubes tienen que invertir tiempo, tienen que invertir espacio y tienen que invertir en más formadores, en más entrenadores. Con lo cual, este proceso de homogeneización que le llamo yo, pues un poco por jugar o por establecer aspectos a nivel organizacional, pues se ven un poco inhibidos. Sí, muchas veces se premia el aspecto de la fuerza o se premia el aspecto objetivo, que al final sigue siendo el gol o sigue siendo evitar un gol, al aspecto, por ejemplo, de dar el último pase o aspectos como, por ejemplo, generar ventajas al compañero a partir de un desmarque para que otro compañero se aproveche. Todas esas circunstancias, el corregir que he dicho al inicio, pues muchas veces el entrenador no es consciente de focalizar en ese proceso de aprendizaje y vamos directamente al objetivo que son aspectos que no pueden ser específicos como un mantenimiento de balón sin objetivos, como una situación de rondo normal, como una situación de partido que tampoco damos premisas. Sí que en edades iniciales se tiene que iniciar, se tiene que dar un poco de libertad al jugador, pero luego a partir de unas reglas que dividan al jugador en lo que es un establecimiento de orden con esa libertad condicionada que maneje sus cualidades individuales y sus habilidades perceptivas que ha aprendido a lo largo de todo este periodo. Muy bueno, Cristian, muy bueno. La verdad, se aprende muchísimo con esto. Eso es lo lindo, se aprende todos los días. Y es bueno hablar así de fútbol con gente que sabe y entiende que hablar de fútbol es por este lado.
es para capacitarse, para explicar, para que la gente entienda, y no solamente un tema de debatir por debatir, sino que exponer ideas y que todos nos llevemos un poquito, una foto de cada persona con la que hablamos, ¿no? Yo quiero ahora adentrarme un poquito en un tema de que tú lo tienes muy claro. Eres director de metodologías de trabajo en fútbol. Y quiero saber cuán importante es para ti aplicar metodologías específicas, ¿no?, de entrenamiento en fútbol base y juvenil, ¿no? Vamos un poco al tema del trabajo en sí. Bueno, yo creo que a tal edad o a partir de tal edad puedo aplicar, sí, metodologías de entrenamiento. Pues a ver, metodología tiene que existir siempre. Tiene que existir un método. El entrenador tiene que ser consciente de que tiene que haber unos contenidos, que tiene que haber unos objetivos, que tiene que haber unos objetivos y unos contenidos que tengan que ser evaluados y luego previamente, antes de esa evaluación también, un poco sometidos también a esas futuras situaciones que vamos a tener. Y lo primero que tengo que decir es que la metodología que se tiene que establecer es la del juego. No me gusta aventurar a que tenga que encasillarse un entrenador o encasillarse un club en una idea o en una ideología que crea al jugador como una forma, yo creo, que única. El jugador tiene que pertenecer a su ser, es decir, tiene que formarse como persona, que hemos dicho, y formarse en el fútbol. Aquí, pues, existen muchas metodologías hoy que están en boga, la periodización táctica, el microciclo estructurado, el método Querber, etcétera, etcétera. Estas metodologías, sobre todo periodización táctica y microciclo estructurado, sé que hay clubes que según su ideología, según su contenido y según su historia, pues lo practican. Pero estas metodologías básicamente pues condicionan a que se prepare un equipo con una idea de juego para competir. Y hemos dicho que al final el proceso es formativo más que competitivo. Siempre los jugadores te van a pedir jugar, por supuesto. Es que al final la competición forma parte de la formación para que luego se obtengan, a partir de esa experiencia, pues situaciones revisables y situaciones también aumentadas en cuanto a condiciones que se han hecho bien. Método Querber, pues a ver, es que no voy a ser yo el que evalúe todas las planificaciones, pero no me gusta tampoco planificar en según pirámides que se consiga un objetivo para luego ir subiendo escalafones para conseguir otro. Aquí se tiene que interrelacionar lo que hemos dicho. Al final, lo más parecido puede ser el método integrado, que el método integrado en sí pues condiciona ese aspecto técnico, ese aspecto cognitivo y ese aspecto emocional y físico, pero nos tenemos que fijar en quiénes tenemos delante y tenemos que tenemos que seleccionar lo mejor de cada método, el método analítico, el método global que hemos dicho, el método Querber incluso en el dominio del aspecto técnico, para sacar lo máximo para que esos jugadores se formen y acaben en un contexto de jugadores completos. Cristian, en la anterior pregunta nombrabas varias metodologías. Método Querber, el analítico, el integrado español, el microciclo estructurado, la periodización táctica. La siguiente pregunta iba a ir enfocado a cuáles serían los mejores métodos para el fútbol base, pero más o menos ya lo respondiste diciendo que está bueno ir tomando un poco de cada uno y dependiendo sobre todo del objetivo al que quieres apuntar. Entonces yo te pregunto, lo contrario, ¿hay alguna metodología que no sea de repente recomendable para determinada edad o fase del niño para utilizar? Y si podés darnos, esto puede ser un tema no de horas, de charlas y días, alguna referencia básica para aquellos que no conocen bien las metodologías de cada una, un rasgo muy por arriba. A ver, yo no soy tampoco quien para descartar ningún tipo de metodología. El método analítico sí que puede ser a nivel asimilativo, inicial, pero sí que el jugador simplemente reproduce y no está dentro de un contexto que le ayude a evaluar y a interpretar el entorno. Yo diría que el único que descartaría es todo aquello que no produce una transferencia a la hora de luego crecer a nivel de juego.
se puede trabajar a nivel analítico, se puede entrenar a nivel analítico, se puede jugar a nivel analítico, dando confianza, reforzando el aspecto emocional o reforzando aspectos técnicos como puedan ser el pase o aspectos introductorios que el jugador pues aún no tiene un dominio, pero todo eso tiene que ser luego acrecentado. Con lo que ahí te respondería, yo descartaría de todo entrenamiento aquello que no me produce una transferencia y una mejora para el juego interpretativo. Claro, siempre el tema de bajar la información, ¿no? Y que el niño la capte y la lleve a cabo. Ahora, Luego el hablando aspecto de... analítico, perdona, luego el No, aspecto no, analítico es muy bueno a nivel de correcciones. Muchas veces pues se quiere corregir en el momento puntual, en el espacio-tiempo, y ese jugador no es receptivo a esa información, y sí que aislando ese concepto, aislando esa situación temporal que ha acontecido, pues sí que el método analítico ayudaría. Pero los jugadores quieren jugar, pero a la vez quieren tener una seguridad. Y el método analítico ayuda a esa seguridad, pero claro, el entrenador decide el método analítico porque va a tener un éxito. Seguramente pues haya una fluidez, haya un flujo a nivel de que haya un éxito en esa tarea, pero al final el jugador nace y crece dentro de la dificultad, y la dificultad al final es un reto con un balón, compañeros y rival. Cristian, la verdad que es tal cual, comparto plenamente todo lo que decís. Creo que es una mezcla de todo. Hablamos fuera de la grabación lo que son las modas, y de repente hoy te dicen que está de moda el microciclo estructurado o la periodización táctica y que está obsoleto el método analítico. Y creo que está bueno lo que decís, porque el método analítico para determinadas herramientas que le podés dar al jugador en su formación, sobre todo es vital. Puede ser, no sé, para una ejecución, por ejemplo, porque está buenísimo el método integral global, pero si logra, pongamos un X detalle, un desdoble para luego centrar, pero el jugador no sabe pegarle a la pelota. Bueno, el analítico puede ser en una progresión, no digo enfocarnos, un método a utilizar. Entonces está bueno esto que decís de poder hacer eso, sacar las modas y una mezcla de todo. Ahora, continuando con la preguntita esa que te quería hacer, vamos a sacar de repente el global y el analítico, casi todo lo tenemos bastante claro. ¿Podrías hacernos un resumen de lo que podría ser un método Koerber y las dos modas hoy en día, que es el microciclo estructurado y la periodización táctica? Sé que puede llevar días hablar de esto, pero a grandes rasgos, como características principales. A ver, el método Koerber se basa principalmente en la técnica. En esa técnica ligada al conocimiento del juego. Hay diferentes escalafones, por eso decía que a mí me gusta más interrelacionar y que sea un proceso a nivel entrelazado, más que secuencial. Y diríamos que pues la recepción, el control es el primer proceso, el saber relacionarse mediante el pase, luego el dominio del 1 contra 1 y las situaciones de finalización. La periodización táctica y microciclo estructurado, pues a ver, son totalmente opuestas. La periodización táctica busca esa especificidad en cuanto a la idea de juego, teniendo supremacía la táctica, teniendo que el juego se cierra dentro de unos principios, dentro de unas secuencias que mi equipo a nivel global quiera jugar en unos principios del juego definidos, y a partir de ahí se va minimizando a unos subprincipios y a unos subprincipios que serán dependientes del rival y serán dependientes del tipo de estímulo que tengan mis jugadores en cuanto a lesiones, en cuanto a sanciones, en cuanto a mejoras individuales y colectivas que tengan en el proceso diario. Y dentro de todo esto, pues entrenados en una misma semana bajo unos principios también de continuidad, de propensiones, etcétera, que buscan una mejora en cuanto a la organización semanal. El microciclo estructurado pues sería las relaciones humanas y esa optimización a nivel de que el jugador, antes que deportista, valga la redundancia, es persona, y las relaciones a nivel socioafectivas, a nivel emotivas y a nivel creativas son entrelazadas con la táctica, con la preparación física y con la técnica. También está dentro de unos principios, y por lo cual aquí, pues por ejemplo, el último, el microciclo, que es el competitivo, ya diríamos que
ahí un poco relaciona en que está un poco no identificado con la preparación a nivel de fútbol formativo. Por eso decía que al final la preparación mejor es la del juego y combinar todas las metodologías. Pero básicamente es eso, que la periodización táctica busca la idea de juego llevada a su máxima virtud y luego la planificación a nivel de microciclo estructurado igual, pero sabiendo que el ser piensa, el ser se relaciona, el ser se emociona y eso tiene que ser llevado mediante unos compañeros y mediante unos rivales. Clarísimo, clarísimo, Cristian, y gracias por los resúmenes que a veces son tan difíciles de explicar. Ahora, hablando de todo esto, ¿no? De que todas las formas, todos los formatos, los modos, los modelos, ¿tú crees que todo es entrenable? ¿Todas las características son entrenables? Todo aquello jugable es entrenable. Otra cosa es que sea representable. Por lo cual aquí me tengo que adaptar al momento adecuado de los jugadores. No se aprende de la misma manera. Los jugadores van a jugar, van a entrenar y van a representarlo mediante una acción más a nivel autónoma de ellos, pero siempre sabiendo que esos jugadores tienen que recibir un conocimiento previo y tienen que tener unas experiencias previas. Si no, posiblemente le tengamos que guiar para conducir a esa respuesta final. Lo único no entrenable es el azar. Al final, nosotros podemos entrenar de la mejor manera posible, pero la competición, o mejor dicho, el proceso formativo competitivo que llevemos a ese sábado, pues puede haber situaciones emocionales que al final, pues que tengas el padre que únicamente te ve en ese partido y pueda dar instrucciones que no van acordes con lo que dice el entrenador, o aspectos externos como puedan ser el tema de que ese partido es importante para el niño porque se enfrenta a determinado jugador que conoce o que va a su colegio, etcétera, pues son situaciones que ya no pueden ser entrenables. El aspecto emocional se puede entrenar, pero luego esas situaciones de azar o esas situaciones difíciles de llegar, pues muchas veces son aprendizajes que el jugador en el partido tiene y que le sirven luego para minimizar esas dudas o minimizar esa incertidumbre en próximas secuencias. Claro, exacto. Los factores extrínsecos son imposibles de repente de entrenar y sobre todo el punto que decís, ¿no? El azar, la suerte, porque si jugará eso y lo tendríamos que entender para poder calificar o opinar acorde a lo que vemos en una cancha, que puede ser, que es ver un modelo y no un frío resultado. Y creo que el azar muchas veces juega en eso. El fútbol es tan especial que es el único deporte donde vos podés estar 90 minutos plantado en una mitad de cancha contraria, atacando, y de repente ese partido en una pelota lo perdiste. Y fue el azar muchas veces, que no es entrenable. Ya nos metimos con el tema de, Nico, con esta pregunta creo que nos metimos en el tema de las metodologías, de las tareas de entrenamiento. Salimos de la metodología, ya vamos a la tarea de entrenamiento, que obviamente busca un objetivo, sin lugar a dudas. Es la manera de llegar a nuestro modelo y nuestro objetivo. Creo que estamos de acuerdo en eso. Dentro de las tareas tenemos varias, no sé, los rondos, juegos posicionales, tareas de técnica individual, partidos modificados o con diferentes estructuras, circuitos de pase, etcétera, etcétera. ¿Cuál crees en este tipo de tareas que es más aplicable para el fútbol base, para el fútbol juvenil, y de repente si alguna la descartás, como puede ser, no sé, un circuito físico, un trabajo sin pelota, etcétera, etcétera? Pues mira, aquí volvemos otra vez a las capacidades. Entrenaremos lo que solicite las necesidades y los deseos del niño. Entramos en formas didácticas, entramos en cómo enseñar. Esa pedagogía, esa transmisión luego tiene que ser comunicada mediante un elemento de entrenamiento que es el juego. El juego al final es el disfraz del aprendizaje. Con el juego van los niños un poco a ver con qué esa forma le va a conducir a determinadas respuestas mediante la elección de las porterías, la dirección de ataque, el tema de jugar en desequilibrios numéricos, etcétera, etcétera. En cuanto a tipos de tareas, pues a ver, un poco por encasillar las primeras etapas, en la primera que
que digamos que iba hasta la sub-12, creo, sub-13 aproximadamente, Sí. pues diríamos que los juegos técnicos y los juegos a nivel de asimilación, que diríamos que son los primeros juegos relacionales, serían los estrellas, por decirlo. Esos juegos técnicos podríamos decir que no son juegos únicamente que sean técnicos, sino que hay básicamente interpretación del juego, que hay situaciones que el rival me pueda salir por allá y yo tenga que responder de esta manera, o que el jugador me salte o no me salte, y tenga que emplear o bien el control orientado hacia afuera, o bien situaciones de conducción, etc. Hay momento de incertidumbre, pero también hay un momento alto de certidumbre, que el jugador tenga que afianzar ese concepto a nivel coordinativo, que se pueda entrenar a nivel analítico, pero también se puede entrenar mediante estas situaciones, en incertidumbre bajo una situación de orden. Luego los juegos de asimilación, que son juegos para relacionarse, de líneas de pase, de progresión, atacar determinadas zonas en número reducido de interacciones, en espacios que puedan ser para el niño, porque aquí hay que adecuar siempre el espacio al niño. No se puede entrenar igual a un niño de 8 años que a un niño de 15, que a un niño de 18. Esos espacios tienen que ser amplios, tienen que ser reducidos y tienen que ser medios. El jugador tiene que demandar todas las necesidades del juego. Únicamente no se puede entrenar en espacio reducido ni se puede entrenar en espacio amplio, para que el jugador en diferente contexto pues evalúe un poco las respuestas que pueda tener en el partido. Y luego en edades ya centrales iríamos a una comprensión del juego que hemos dicho, que son esos juegos de asimilación, pero también hay juegos que van a aspectos ya más complejos, como las situaciones de juegos de posición, que son estructuras rivales para llevar de una determinada manera el ataque, juegos de presión, que al niño ya se le enseñe esos conceptos, esos estímulos a nivel de ayudas en coberturas o ayudas en presiones cercanas o ayudas a nivel de cerrar espacios intermedios, juegos también a nivel de ataques-defensas, en más de 2 momentos, que puedan ser situaciones de transiciones, en estabilidad o en instabilidad, y luego ya en última etapa iríamos ya a todo ese proceso que hemos tenido, a ese dominio de juegos de asimilación y aplicación, a llevarlos a contextos de juego ante estructuras, que el rival va a estar posicionalmente así, cómo puedo corresponder en el futuro o en el presente cercano para que me ayude a formarme, o condimentos a nivel de qué tipos de ataque, pero en situaciones que yo tenga que obrar de diferente manera. Por ejemplo, un contraataque ante una situación que me defiendan 3, ante una situación que defiendan 1+2. Tengo que relacionarme de diferente manera para atacar en consecuente contexto. Es un poco el proceso que se tiene que llevar, siempre diciendo que el pilar de juego es el partido. El partido siempre tiene que estar en todas las edades. Será correspondiente un poco a las necesidades. Igual en etapas centrales el jugador necesita más juegos de aplicación y asimilación y menos partido. Pero estos partidos manipularemos, se pueden incrustar incluso hasta principios del juego que teníamos en esos juegos de aplicación para que se lleguen a jugarse de manera colectiva mediante esa situación de confrontación de partidos reducidos o partidos medios y amplios. Y ese sería un breve resumen de cómo iría secuencialmente y progresivamente encasillando el juego. Pero vuelvo a decir, estas son al final situaciones que los dueños son los jugadores, nosotros nos tenemos que adaptar y facilitar este contexto. Igual un niño de 10 años necesita un rondo a nivel que sea avanzado, en vez de un rondo que sea a nivel simple. Por lo que aquí tenemos que ser evaluadores continuos de todo el proceso, porque al final somos formadores. Cristian, Sí, la verdad que clarísimo. ahí decís algo que está buenísimo, que lo nombraste 3 o 4 veces, que son las sociedades, ¿no? Cómo vos podés ir creando y moldeando relaciones socioafectivas, que a la larga pueden surgir en superioridades, por ejemplo, que hablamos de la superioridad socioafectiva, qué vital que es eso, el comportamiento y el asociar al juego con un equipo, que hay mucha gente que no sabe lo que es la diferencia de un grupo y un equipo, entonces está muy bueno. Ahora, Cristian, lo siguiente de la pregunta era, ¿hay tareas que jamás harías? Dígase, circuito de físico, no sé, sin pelota o cualquier trabajo sin pelota, esos ejercicios donde las filas son eternas para que los niños pateen al arco,
no sé, X tarea que de repente dirías, no, esto sin duda que hoy en día por lo menos aprendí con el tiempo que no era vital? A ver, el juego tiene que ser dinámico siempre. Sí que eliminaría situaciones de esperas o situaciones de esperas continuas y lo que he comentado antes, todo aquello que no conduzca a una transferencia del juego o una situación de pausa constante. Cristian, Sí. perdóname que te corte ahí porque decís situaciones de espera que de repente está bueno para dejar el concepto. Cuando decís situaciones de espera, por ejemplo, si hablamos de un rondo que van a jugar 3 contra 3 con un comodín, pero van a ser 3 equipos y uno espera. Eso no es una situación de espera, ¿no? Porque en realidad ese equipo va a estar después interviniendo. Para aclarar bien lo que es una situación de espera y lo que son de repente 3 equipos que uno espera para luego ingresar en un juego más dinámico. Sí, las situaciones de espera... la corte. No, al revés. Todo lo que sea para enriquecer la charla, mucho mejor. Todas las situaciones de espera o los equipos o los jugadores que estén sin intervenir de una manera reiterada, pues conducen a que al final el entrenador no ha organizado bien o no ha llevado de una manera lógica la tarea. ¿Por qué? Porque podemos plantear superioridades numéricas, por ejemplo, ya jugando un poco con la manipulación de interacciones, que los jugadores que defienden están constantemente defendiendo. ¿Por qué? Porque hay una situación irracional, que hay una superioridad numérica de jugadores de 3-4, por ejemplo, en edades que tienen que intervenir constantemente. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Todo lo que sea transiciones, oleadas, jugadores incluso que están en el juego posicional esperando como comodines alternos para darle continuidad al juego, no los considero que sean de espera continua, sino de espera discontinua o de espera irracional. Por lo que aquí vuelvo a decir, el entrenador tiene que estar constantemente con gafas, viendo lo que sucede, dando feedback al jugador, porque muchas veces los comodines no se desplazan o no se mueven, o no aprenden a mirar, o no aprenden a levantar la cabeza y aquí está el problema, que muchas veces se ejecuta mal un pase y el pase está mal dado, pero no vemos el movimiento previo o no vemos que esos jugadores han tenido un desarrollo a nivel de interpretación del entorno erróneo. Por lo que aquí, vuelvo a decir, nosotros somos los que vamos a conducir la tarea, son los protagonistas y constantemente tenemos que estar evaluando. Qué importante eso que decís, Cristian, antes de dejar a Nico en la siguiente pregunta. Percibir, interpretar y ejecutar. Y en determinadas edades, percibir e interpretar es lo más importante que ejecutar. Y la gente ve el ejecutar y te dice, no, te equivocaste. Y de repente el ejecutar se puede ir mejorando día a día. Y qué difícil es encontrar niños y jóvenes que puedan percibir e interpretar. Nico, perdóname lo que... No, pero está me claro. parecía fundamental lo que decís, Cristian. Es más, como tan fundamental creo lo que decía Cristian del tema de estar siempre con los anteojos, como dice el entrenador, y estar motivando, porque claro, tal vez hay situaciones en un entrenamiento para determinado niño que, bueno, es de una espera en un momento, momentánea, pero sí, bueno, que esté preparado para cuando venga, que tenga ese plan, que no se quede, bueno, mirando los pajaritos o, ¿no? Que esté atento al juego, lo mismo los defensas que están en espera, que vayan viendo y obviamente siempre la motivación es lo que genera la confianza, como decías tú, ¿no? El tema de, bueno, si un niño está confiado, está seguro, es mucho más fácil o mucho más correcto de que entienda y se proyecte y haga las cosas de la mejor manera. Está clarísimo y está buenísimo llevar estos temas, como aclaraba Mauro, bueno, en determinados puntos, porque capaz que la gente dice, bueno, sí, en espera, bueno, si hay un niño esperando para hacer comodín, no, bueno, pero tiene que estar atento a la jugada, que se entienda bien y el tema de los 3 momentos, obviamente, de percibir, de pensar, de ejecutar, es vital. Es tan vital que, bueno, que como dice Mauro, a veces se ve solamente en la última pincelada y no se ve todo lo demás, pero bueno, está más que claro y está bueno aclararlo. Justamente hablábamos de las tareas de entrenamiento, ¿no? Las recomendadas, las no, los procesos. Bueno, en tus tareas de entrenamiento, en el genérico, nuestras tareas, ¿tú crees que es mejor enfocarse en un solo momento de juego
o trabajarlos todos juntos? Intentar, como decías tú, bueno, el técnico tiene que estar preparado para determinadas cosas, pero bueno, hay diferentes formas, y tú específicamente, desde tu experiencia, ¿crees que hay que enfocarse en un momento por día o por sesión, o es mejor englobarlos, ¿verdad? Hacer, bueno, por ejemplo, no sé, el día lunes trabajo transición defensa-ataque. Todo el mundo trabaja transición defensa-ataque, bárbaro. O los 4 momentos: defensa, ataque, transición defensa-ataque, transición ataque-defensa. ¿Cuál es tu Vale, a ver. pensamiento? Si hablamos de lo que es la semana o incluso de lo que hablamos, si es la planificación, a ver, lo primero que tenemos que decir es que la planificación anual no existe en el fútbol formativo. No existe, ¿por qué? Porque, como hemos dicho, los jugadores, los niños no aprenden de la misma manera, puede haber retrocesos o puede haber avances, y nosotros tenemos constantemente que preparar las semanas, diríamos las semanas, no podemos preparar a 2 semanas, las semanas para ordenar conceptos de ese aprendizaje, y a partir de ahí registrarlos de una manera más lógica, que sea captada por el jugador. Al final no vamos a pensar en conceptos. Podríamos decir, los miércoles vamos a entrenar ataque, el jueves vamos a trabajar defensa, o entrelazando, por ejemplo, miércoles defensa en zona, amplitud, profundidad. No, yo soy más de clasificar por espacios y por interacciones. ¿En qué podemos basarnos? Relacionarnos primero en conceptos cercanos o en conceptos a nivel que el jugador se relacione con pocos integrantes, o bien sean de una línea, o bien sean de líneas subyacentes o de líneas inferiores, y llevarlos a conceptos de principios de juego. No soy de encasillar miércoles de esta manera, jueves de esta manera, y sí que de una manera a nivel global esos juegos mediante unos espacios y mediante un número de interacciones adecuada, que podría ser, como hemos dicho, cercanos y reducidos, ya a un segundo día de aspectos más a nivel de juegos intermedios y juegos amplios, que podríamos a nivel cognitivo relacionarlo con juegos intermedios y juegos de relacionarme lejos, que para un niño benjamín posiblemente el juego intermedio sería ya el juego lejano. Ahí nos tenemos que adaptar a la edad madurativa, no la edad formativa, porque igual un jugador benjamín puede desplazar por su fuerza 20 metros de un cambio de orientación. Eso también lo tenemos que decir. Y el número de interacciones será mayor. Nos podemos enfrentar 2 líneas, nos podemos enfrentar todo el equipo, o nos podemos enfrentar, fuera de lo que es el esquema de juego o la táctica, un número de jugadores amplio, ya no relacionando a funcionalidad en cuanto a esquema táctico. Ahí te podría decir los primeros 2 días en un esquema a nivel de edades iniciales, y en edades ya medias y en edades amplias ya meter un tercer día o un cuarto día incluso, que sea más a nivel de relacionar situaciones intermedias o situaciones cercanas, o situaciones intermedias y situaciones largas, con más situaciones competitivas, que puedan ser partidos, o ya en esquemas de juego de 15 a 18 años, situaciones de automatismo, situaciones estructurales, situaciones a nivel de funcionalidades que en espacio podamos relacionarlo con posiciones de juego. Y esto podría ser un poco el resumen. Esta es mi opinión. Habrá otros entrenadores que tengan, otros formadores que tengan opiniones diferentes, pero no me gusta encasillarlo, vuelvo a decir, en conceptos, sino en un espacio más amplio. Es que qué tema, sin duda, ¿no? Y es muy válido, Cristian. Cada uno, eso es lo lindo también que tiene el fútbol, ¿no? Que cada uno tiene su opinión. Por eso, disculpa, yo por eso pregunté, específicamente era tu opinión. Yo quería saber tu opinión, Cristian. Y seguramente, o sea, yo no digo que sea el amén ni que sea la palabra de Dios. Yo solamente quiero el punto de vista de Cristian Alesa, que me diga, bueno, a mí me gusta trabajar de tal forma, porque lo bueno también es ver cada uno su opinión y su forma de trabajar, nada más. Porque además nosotros, creo que era el libro de Guardiola que decía El ladrón de ideas. Nuestra idea es eso también, vamos a tomar para aprender justamente de Cristian, de los otros invitados,
Y lo lindo del fútbol es eso, Cristian, que es subjetivo, que todo es válido, o sea, mientras vos te aflijas a un reglamento y sea todo legal, es todo válido, y todos tienen su postura y está buenísimo. Me encanta. Vamos a adentrarnos en los últimos 2 temitas de la charla, que la verdad se ha hecho extensa pero enriquecedora, y eso está bueno, se me va volando, la verdad. ¿Les parece? Volvemos a salir y volvemos a entrar y hacemos los últimos 2 temas y ya te liberamos, Cristian. Perdona este abuso, pero la verdad que está buenísimo, y por eso le llamamos también ciclo de charlas aquí en Fútbol Inc. y no le llamamos, no sé, presentaciones, porque nos gusta interactuar, nos gusta preguntarte sobre preguntas que de repente las tenemos acá formadas, pero nos surgen más dudas, y ni te cuento todas las que tenemos todavía para seguir hablando. Si Dios quiere, en algún momento vendrás por Uruguay, charlaremos, te llevaremos a visitar todo lo que es aquí el fútbol formativo y juvenil, y charlaremos horas de fútbol. ¿Les parece? Entonces hacemos un corte y venimos con los últimos 2 temas. Perfecto. Vamos. Bien, como decíamos antes del corte, vamos a entrar en los últimos 2 temas de la charla. Ya nos fuimos enfocando en lo que fueron los objetivos, la metodología de entrenamiento, bajamos a las tareas de entrenamiento, y ahora vamos a lo más micro, que es la sesión del entrenamiento, ¿no? ¿Cómo estructurarlo? Y te preguntamos, Cristian, ¿cuánto tiempo debería durar una sesión de entrenamiento en fútbol base y en juvenil, si consideras que es distinto, como para llegar a lograr, intentar esos objetivos y no irnos de mucho tema, ni tampoco quedar corto? ¿Y cómo debería ser una estructura de esa sesión del entrenamiento, en base y en juvenil? Pues mira, en primer lugar, un poco en todas las estructuras de fútbol formativo vamos a dar más prioridad a la calidad que a la cantidad. Por lo que aquí un poco te contesto. En primeras edades, no más de 1 hora aproximadamente. A partir de ahí, pues el entrenador establecer sus 3, 4 situaciones de juego, y ya en edades medias, en edades avanzadas, que no supere la 1 hora y cuarto, los 75 minutos aproximadamente, o la 1 hora y media, los 90 minutos. Hay entrenamientos totalmente abusivos, los he podido captar y los he podido discernir un poco en países que he ido, que iban ya de 2 horas, que el jugador no vive el entrenamiento, que el jugador el foco de atención ya lo ha perdido aproximadamente a los 30-40 minutos, y menos si no es estimulante para él, con lo que aquí rozamos a que haya un estímulo del jugador, lo sepa representar, y nos basemos más en la calidad que a la cantidad, aproximadamente en las cifras que he dicho. Y en cuanto a la estructura, sí, la segunda parte, me perdía. Dale, tranquilo. En cuanto a la estructura de día, aproximadamente, a ver, podríamos que siempre exista una relación a nivel de que la técnica pondera la táctica, un juego relacional, un juego de asimilación que decíamos, un juego técnico como primer escalafón, un juego a nivel de asimilación o de aplicación, un juego más complejo que podría ser ya un rondo, un juego posicional, un juego de presión, y ya iríamos a una tercera parte que iría a una confrontación, a una situación ya de ataque-defensa, con diferentes matices, más libres o menos libres, y una situación de partido. Enfocándome a la primera edad, que un poco es diferente el contexto, daríamos importancia a la relación del balón con el primer contexto inicial del juego, que podríamos aquí combinar lo que es una acción de psicomotricidad, de coordinación, de lateralidad, de equilibrio, etcétera, etcétera, con una acción técnica que dé una situación de juego. Y, por ejemplo, voy a dar una situación. Nos imaginamos la escalera, la típica escalera de coordinación, pues nos imaginamos que el jugador tenga que desplazarse con diferentes estímulos, por ejemplo, una elevación y un desplazamiento frontal, superando las distintas secuencias, y que a la vez esté golpeando el balón en un compañero lateral. Cuando el jugador llega al final, haya una situación de 1 contra 1. Ya metemos situación física, ya metemos situación técnica, ya metemos situación táctica. Podríamos no simplemente hacer la escalera, que el niño haga la coordinación y haga una conducción libre sin oposición,
sino que metemos oposición y metemos una situación de inestabilidad, que es mientras que esté saltando o esté desplazándose, el jugador tenga que golpear el balón a sus compañeros que tenga en situación lateral. Y aquí podríamos incluso hasta dificultarlo diciendo con la voz el jugador que está a la izquierda o a la derecha el que le tenga que dar el pase. Ese es un ejemplo. Un juego a nivel de psicomotricidad que tenga relación. Luego metemos un juego a nivel técnico o un juego a nivel de asimilación y luego un partido. Simplemente con 3 situaciones en edades sub-12 estaríamos bien enfocados a un desarrollo completo del entrenamiento. Y si nos vamos ya a la situación de pre-rendimiento, ya rozando los 17, 18 años aproximadamente, introduciríamos un aspecto físico a nivel de juego o que combine una situación de desplazamiento sin balón con una situación con balón, que haya toma de decisión o que no haya toma de decisión. Eso ya es el entrenador según el momento de temporada o el momento formativo el que tenga que realizarlo. Un juego a nivel relacional, que pueden ser ya más complejos, rondo con transiciones, una situación de juego-posesión con dirección para llevar a porterías, un juego de ataques y defensas, como hemos dicho previamente, como complejo común de todas las estructuras, y luego un partido que pueda ser condicionado o pueda ser libre. Podemos introducir el balón parado dentro de situación de partido, podemos trabajarlo también analíticamente como un contexto más de una figura del entrenamiento. Cristian, antes de la pregunta de Nico, que tiene que ver también con esto de la estructura de la sesión. Hablamos de entrada en calor, parte principal, vuelta a la calma. ¿Crees que a la entrada en calor y a la vuelta a la calma se le da la importancia que realmente puede tener? Porque ahí, tanto al principio dirigimos nuestros objetivos de la sesión y al final de repente los tenemos que entender. ¿Crees que se le da esa importancia o de repente salgan a trotar, tan calientes, vamos a darle a la parte principal, estiren y a su casa? Bueno, a ver, unos entrenadores le darán la importancia y otros no le darán la importancia. Aquí no hay un consenso común. Yo creo realmente que al jugador, dentro de la entrada en calor, el calentamiento, pues se le debería estimular un poco con esos objetivos que previamente hemos diseñado y tenga el jugador que representar mediante situaciones de interacción muy simple e incluso sin oposición. Y como vuelta a la calma, es muy importante el feedback, muy importante. Puede ser a modo de que los jugadores tengan su autonomía a la respuesta, puede ser condicionándoles con preguntas o llevándoles. Yo, en mi caso propio, por ejemplo, te puedo hablar de los Campus Barça. Los Campus Barça, por ejemplo, hay bastantes feedbacks al final de las primeras 3 tareas, que son las introductorias, al final de las segundas tareas y durante. El feedback es súper importante para hacer dudar al jugador, porque a partir de esta duda, yo creo que entra la conciencia, entra esa situación que el jugador dice el para qué de esto y qué soluciones puede dar, porque esto es una retroalimentación continua del jugador que en un momento adecuado, bajo un mismo contexto, tenga que hacer una cosa y le sale, pero es que dentro de ese mismo contexto, dentro de esta misma situación, a veces no le sale. Y es porque, ostras, relaciona, pero aún no sabe relacionar y el feedback le ayuda a que descubra el jugador libre, que descubra este espacio, etcétera, etcétera. Y a veces, digo, trabajar también, o sea, a veces sin pensarlo, o para el jugador, digo, no para el entrenador que planifica, ¿no? Pero el hecho de estar cansado y tomar decisiones, ¿no? Que es algo tan importante, ¿no? Que, bueno, el partido dura hasta que el silbato final. Y bueno, lo mismo en el entrenamiento, que sepan que siguen entrenamiento, que, bueno, cansados reaccionan de una forma o piensan de una forma y no estando cansados no. Esas cosas que increíblemente le vas metiendo fichas, ¿no? A los entrenados. Y bueno, es tan importante, como decíamos, ¿no? El tema del feedback, de que siempre estar ahí. Si bien ahora estábamos hablando de la sesión en lo que vendría a ser la estructura, cómo lo organizaríamos, ahora yo quiero ver el tema de tú, cómo organizas a los jugadores, ¿no? En los equipos,
para entrenar con ellos lo que necesitan para progresar. Bien, ya más basado a el persona a persona y cómo hago para delinear ese entrenamiento sobre los jugadores. Mira, al final, si tú potencias al individuo, si potencias al jugador, tú vas a potenciar las relaciones, a partir de esa potencia de relaciones vas a mejorar el contexto colectivo, y ese contexto colectivo te va a ayudar a que el equipo ataque mejor y defienda mejor. Eso de partida. ¿Cómo? A partir de sobre todo, de una selección de jugadores en cuanto a sinergias. Esto podríamos adecuarlo a que haya un contexto de resultado, a que haya un contexto ganador, pero aquí tenemos un poco que al niño plantearle retos que estas sinergias le planteen situaciones favorables y le planteen situaciones desfavorables para que a partir de la adversidad el jugador individualmente busque respuestas. Lo primero que tiene que hacer es preguntarse la ubicación y la respuesta técnica que puede dar con esa ubicación. La ubicación yo le llamo a la posición que ocupe en el campo, es decir, la altura que en el campo o la zona de juego dinámica del campo y todo lo que le pueda un poco acotar en su pensamiento a lo que debe de realizar, y luego el perfil. El perfil, aparte de la posición corporal, etcétera, el perfil le va a ayudar a dar una respuesta con una visión más centrada, más reducida o con una visión mucho más amplia. Y eso es la perspectiva individual que tiene el jugador que reforzarse. No hay tampoco una fórmula mágica de que una tarea o una forma didáctica ayude a otra. Por lo que aquí, cuanto mejor conozcamos a nuestros miembros, a nuestros jugadores, pero no solo conocerlos a nivel de relaciones en el campo, sino también a lo que necesita y a esos retos que el jugador tiene que afrontar para superarse. Porque un jugador, como bien hemos dicho en la charla, puede ir muy, muy acrecentado, puede ir muy, muy favorable, y este jugador necesita otra cosa, necesita un contexto de sobreestimulación, un contexto que juegue más en espacios que podamos situarlo, pero nunca confundirlo esto con acotarlo en funciones del puesto. A partir de esa segunda, tercera etapa, que ya en 15-18, por supuesto, se especializarían funciones, iríamos ya un poco cerrándole respuestas. Pero el jugador tiene que, dentro de estas respuestas, tener un abanico totalmente amplio para que esta percepción individual la relacione a la percepción colectiva. Cristian, hoy hablábamos durante la charla y hace poquito lo volvimos a nombrar, el tema de la toma de decisiones. Tan importante, ¿no? En que lo adquiera el jugador y entrenable. ¿Por qué no? Sin lugar a duda que es entrenable la toma de decisiones. Ahora bien, yo te pregunto lo siguiente. ¿Cómo se trabaja esa toma de decisiones para que el niño o el joven, hablemos de las dos edades, de las fases, no edades, hablemos de las fases, no adquiera que estamos trabajando, o sea, que estamos trabajando la toma de decisiones y no lo adquiera como que es un automatismo para él? A ver, no tenemos que encerrar tampoco ni enterrar los automatismos. Los automatismos, si son bien utilizados en el contexto adecuado, es muy bueno. Pero, a ver, aquí pongo varios ejemplos. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de cuando salimos con la bici. Cuando salimos con la bici, nosotros íbamos por un lugar que conocemos, un lugar que sabemos la ruta, ¿vale? Pues posiblemente no nos perdamos. Pero ya si tenemos situaciones que no conocemos, pues posiblemente no respondamos de la misma manera. El automatismo ayuda a que el jugador obtenga información dentro de un contexto. No confundamos repetición con automatismo. La repetición es una repetición de repeticiones, que le llamo yo, de un mecanismo reproductivo que el jugador tiene que dar determinados patrones a determinadas situaciones dentro de un marco cerrado. El automatismo ya juega con espacios, juega con interacciones dentro de una libertad condicionada. El automatismo en sí va a conducir a que ese jugador tenga respuestas ofensivas y defensivas.
pero mediante respuestas divergentes, mediante respuestas que el jugador se muestre dentro de un contexto, identificaremos al jugador y seguramente identificaremos a que esa suma de individualidades que hemos dicho con las sinergias y con las complementariedades nos marque un juego común, un juego que posiblemente dentro de una idea que lleve el club no juegue igual la sub-16 que el sub-18, dentro de un marco común, pero que desarrolle los principios de una manera diferente, dentro de esa idea común que pueda establecer el club. No sé si me he explicado, Sí, pero... a ver de repente... Sí. La toma de decisión en sí, siempre que hay una situación de confrontación, siempre que hay una situación libre o una situación manipulada mediante reglas de provocación, se logra. El automatismo en sí es cerrar el juego, como habíamos dicho en la periodización táctica, por ejemplo. A ver, Cristian, si de repente lo podemos trasladar a una idea trasladarlo a la cancha, una idea de juego. Por ejemplo, igual ha sido muy denso, pero... No, está clarito, está clarito. Yo por lo menos creo que lo interpreté bien. A ver, por ejemplo, vayamos a una fase de inicio, ¿no? Yo al jugador le puedo enseñar automatismos, 5, 6 distintas fases de inicio. Laterales bajos, cómo nos movemos, si los laterales están altos, si los laterales se ponen como internos, si bajan 2 internos, si baja un 5 y hacemos una salida de 3, X. Ahí va la inventiva. Yo le puedo enseñar esos automatismos. Ahora, ¿cómo lo relacionamos con la toma de decisiones? Al final el jugador es el que va a decidir. Entonces el automatismo como una herramienta más, darle al jugador para que la toma de decisiones final sea de él. Sí, le damos ideas al jugador, pero él tiene que relacionar ese contexto, él tiene que interpretar, él tiene que, dentro de esa situación perceptiva, tenga que minimizar el riesgo posible y sí mirar cerca, mirar lejos para aumentar esas ventajas, y luego no probemos tampoco olvidarnos de las emociones porque muchas veces los niños se quedan con situaciones que les sale bien o les sale mal y las relacionan al aspecto cognitivo. Las relacionan con que yo el domingo hice esto o el sábado hice esto y me ha ido bien. Y esa toma de decisión tiene que ser siempre consensuada en que va a haber emociones, pero básicamente tiene que haber siempre retos y tiene que haber situaciones de desafío que le ayuden al jugador en diferentes marcos, bajo diferente variabilidad, en obtener posibles respuestas que posiblemente el entrenador piense que eso está bien, pero el jugador haga algo distinto que le ayude y también está bien y le puede provocar al entrenador otro pensamiento que le ayuda al equipo a corresponder de una manera diferente y también de una manera productiva. Claro, porque al fin y al cabo, si hay algo que tiene el fútbol, es que todas las situaciones son distintas. De todos los partidos son distintos y no hay un hecho que se repite. Entonces está bueno eso de que uno le dé herramientas para que el jugador tenga supuestas respuestas para esas acciones y situaciones, pero que el jugador sepa que la autonomía la tiene él y que él es el que va a decidir. Entonces el automatismo está bueno a la hora de darle herramientas y respuestas para esas situaciones. Ahora, tú jugador tenés la autonomía y la libertad, porque la toma de decisión final va a ser tuya. Me parece que puede ir por ahí también el tema, ¿no? Sí, el protagonista es el jugador. Nosotros lo que tenemos que hacer es descubrir. Le tenemos que facilitar ese contexto para que descubra la posible maniobra, porque yo hay una situación que odio, que es que los jugadores miren al banquillo. Porque nosotros no somos jugadores de PlayStation con el joystick para manejar, claro. Y muchas veces yo te estoy hablando ya en alto rendimiento incluso. O sea, imagínate. Y esto básicamente es porque en el fútbol base se limita. Y la limitación produce que el jugador no interprete, que el jugador no sienta, que el jugador no viva conceptos que luego va a tener que demostrar en el fútbol real. Porque muchas veces se pretende crear modelos de juego sin saber aún los principios de juego. Y eso es un grave problema porque empezamos ya desde arriba y hay que empezar desde abajo ya de una manera sin prisa, pero sin pausa. Es tal cual. Lo que tú decías, no solamente mirar hacia el banquillo o que el técnico, si algo sale de lo que está planeado, ¿verdad? Darse cuenta que eso es una opción, obviamente, que no
¿no? O decirle, ves muchas veces a los entrenadores, a los niños, decirle, bueno, pasa el balón. Y bueno, y entonces le estamos quitando al niño la posibilidad de aprender y de forzar ese duelo que, bueno, que es tan importante en el fútbol, ¿no? Por Sí, decir una situación. sí, sí, sí. Pero bueno, a veces es difícil también que los entrenadores entiendan que los reales actores están dentro del terreno y bueno, es complicado. Si bien hay un conductor, pero bueno, se decide todo dentro del terreno, ¿no? Dentro de las líneas. Y bueno, y hablando de trabajar aspectos, hablamos de toma de decisiones, ¿verdad? ¿Cómo consigues trabajar? Aparte de los aspectos técnicos y tácticos, ¿verdad? Relacionarlo, como decíamos, ¿no? Con la capacidad emocional y personal del jugador. Porque eso es, digo, de lo que estabas trayendo ese tema. Y quiero que me digas, a ver, ¿cómo harías tú crees que para relacionar estos dos puntos, ¿no? Bueno, es un aspecto muy sensible, incluso hasta en el fútbol profesional. El aspecto emotivo no podemos desheredarlo de lo que es el juego, porque al final es un juego de incertidumbre, el balón está en un momento, nos supera la espalda, marcamos un gol, etcétera, etcétera. Ocurren determinadas situaciones que nos producen ventajas, desventajas, frustraciones y alegrías. Emociones positivas, emociones negativas, etcétera, etcétera. A ver, en fútbol va a ser difícil. La verdad es que iríamos ya a las incompetencias, competencias, inconsciencias, consciencia. El jugador en primeras etapas está dentro de una incompetencia inconsciente y dentro de una incompetencia consciente. Si ya vamos a esa etapa central y avanzada, al jugador se le puede más aplicar ese concepto emocional, porque ya es consciente y ya entra dentro de un marco de conciencia. El jugador ya implica el para qué ha realizado esto o por qué ha sucedido esto. Lo primero, hay que saber que tenemos que conectar con los jugadores. Eso es lo primero. Esa forma de juego que hemos dicho, que tiene que ser dinámica en el entrenamiento, que tiene que ser lúdica, que tiene que ser formativa, produce que haya una simbiosis también con el entrenador. Tiene que haber una cercanía que nos ayude y que el entrenador, a la vez que el jugador, haya un feedback continuo. Esa es la primera situación. El aspecto emocional, aparte de la comunicación, que se puede realizar mediante una manera verbal, pre, post e intraentreno, podríamos también introducirlo y manejarlo en las tareas. Aquí entramos. Claro, todas estas situaciones, dentro de que el jugador tenga una autocorrección o tenga una conciencia ya y una conciencia de qué supone, podemos ya provocar mediante unas reglas espaciales, reglas numéricas, reglas de asimetrías. Estoy espacialmente dejando esta situación libre porque ocurra esto y un equipo tenga más ventaja que otro y viva el juego al final. Esto es un momento de vivir el juego y que esta inteligencia emocional de Goleman es que es muy difícil de aplicar porque hasta el sistema educativo es muy difícil de que se plantee en escuelas o se plantee en los padres, y porque los niños también crecen de una manera diferente. Se podría modular mediante esto, que el jugador, dentro de una manera lo más prematura posible dentro de la conciencia, sepa autorregularse las emociones, tanto positivas como negativas, porque las positivas también pueden producir a un estrés negativo. Y también que el jugador sepa automotivarse y sepa autoconocer lo que ocurre, las consecuencias, etcétera, etcétera. Porque una situación en desigualdad numérica en un contraataque 4-2 no va a ser lo mismo que una situación 5-4 en situación numérica ofensiva. Con lo que aquí podríamos intervenir en la tarea y podríamos intervenir mediante la comunicación. En la tarea tenemos que hilar muy fino. Porque aquí tiene que haber una situación de confrontación de reto, del nivel del reto y del nivel de calidad de los jugadores. Porque no podemos hacer un nivel de calidad del reto superior y un nivel inferior de jugadores. Podemos producir que haya una situación de frustración o una situación de acomodación. Y esto es totalmente lo opuesto, pero las dos situaciones, tanto positivas y negativas, son negativas.
O sea, aquí lo que tenemos que perseguir es que el jugador tenga un reto alcanzable y haya una situación de flow, una situación de que el jugador se muestre. Claro, claro, el flow, el no, el nivel óptimo de activación. Ahora bien, Cristian, mira, antes de saltar a la siguiente pregunta, que hablábamos acá de lo emocional, y vos decís una palabra que me parece para mí en determinadas edades, sobre todo en la parte base, la frustración. Y hoy, al principio de la charla, hablábamos de lo que tiene que ser un formador. Es integral, es como persona y quizás después como deportista, pero como persona. Y qué importante que es que a veces no se toma en cuenta, y tal vez lo puedo asumir y enrabar con el tema de la motivación que decía Nico. La frustración y la tolerancia a la frustración, porque el niño en sus emociones extiende todo. Si le pasó algo es lo peor que le pudo pasar en la vida, y si le pasó algo bueno es lo mejor que le pasó en la vida, porque todavía no tiene esa conciencia de repente. Entonces, trabajar tolerar esa frustración, no solo para el deporte, sino para la vida, porque estamos formando niños, jóvenes y futuras personas, que creo que eso es importantísimo. Totalmente de acuerdo. Al final, lo personal y lo deportivo va de la mano y es muy difícil también, pero nosotros podemos ayudar mediante un diseño, mediante una comunicación y sobre todo mediante una empatía. Saber lo que piensa el jugador, saber qué necesidades, qué momento está, qué comunicación tener, porque estamos tratando con niños o estamos tratando con adolescentes. No es lo mismo el pensamiento que tiene un niño que un niño, pues a ver, no relaciona, está en una situación de que aún no tiene incluso hasta sociabilidad, de un adolescente que está en una situación ya selectiva en cuanto a amistades o en un momento que está entre dejar el fútbol o que tener ese sueño de querer ser futbolista. O sea, ahí tenemos que manejar siempre el momento, las tareas, porque son nuestros elementos comunicativos, y luego reforzarlo como una comunicación, reforzarlo con un proceso que, más que deportivo, va a lo personal. Sin duda. El cómo, el cuándo y la forma, ¿no? Sí. De comunicar. Y si será importante todo esto que decís, Cristian, y que Nico marcaba, ¿no? Los niños que están aprendiendo lo que es bien, lo que es mal, y el joven, por algo se le llama adolescente, adolece, es dolor. Entonces, tenés esos cambios que está sufriendo su cuerpo adentro, tenés que saber en lo emocional cómo llevarlo, porque puedes tener la suerte de llevarlo para arriba o que se vaya para el costado. Y la idea creo que siempre, siempre es formar personas, además de la herramienta deportiva que le podemos dar. Seguimos en la charla porque es tan enriquecedor todo, que bueno, podemos ahora hablar de lo emotivo 3 horas. Pero para ir cerrando lo que es la sesión, que ya le aviso a Nico que tengo otra pregunta que no estaba marcada acá para el final de la sesión de entrenamiento, siempre hago lo mismo. Hoy nombraste, Cristian, las ABP, las acciones de balón parado, que se deben de trabajar, imagino yo, totalmente distinto a lo que son niños, con lo que son jóvenes, sobre todo justamente para captar la atención, porque el niño tiene mucho menos tiempo que te está captando la atención en determinada manera de que vos le querés llegar. ¿Cómo las trabajás a las ABP en esas distintas edades? Pues a ver, se puede manejar de diferentes maneras. Se puede manejar de una manera analítica, se puede manejar de una manera a nivel interrelacional, o sea, a partir de un juego, que pueden ser a partir de un ataque-defensa, transición, etcétera. Se puede incluso, esto, aparte de incrustarla en un partido, que empiece, que los reinicios sean a balón parado, esto muchas veces no se realiza, y es que a partir de una forma didáctica, como pueda ser un rondo, por ejemplo, podemos realizar que el equipo que ha perdido posesión, en vez de ir a defender a otro espacio, tenga que defender la jugada a balón parado. O sea, aquí podemos jugar en que haya una interrelación de formas didácticas, que haya una situación estratégica, que es el balón parado, con una forma lúdica o una forma de juego de asimilación, que es el rondo. ¿En qué edad, en qué etapa y cómo trabajarlas? Buena pregunta. La verdad que en primeras etapas se tiene que dar mucha importancia al aspecto cognitivo más que al estratégico. El estratégico en sí podríamos ir a etapas ya
centrales o etapas superiores. Yo soy muy del pensamiento de Abel Mourelo. Abel Mourelo decía que las acciones a balón parado se tienen muy magnificadas en el juego por creencias limitantes. Es decir, porque el jugador muchas veces no sabe atacar y defender y quiere aprovechar su momento para marcar gol o evitar que marquen gol. Sí, las jugadas de estrategia dan muchos goles, dan muchos puntos, lo sabemos, pero lo más importante al final es tener, como decía él, un buen ejecutante a nivel de balón parado y un buen ejecutor a nivel de relacionar ese centro con un remate. Luego hay movimientos distractorios, hay movimientos estudiados, hay movimientos preparados, etcétera, etcétera, que luego, como en el libro de Pancheri, es decir, luego al final esa táctica, esa estrategia se conduce a que haya una situación de incertidumbre. Al final lo organizan las circunstancias, el juego, y que podamos tener jugadas preparadas y el rival nos condiciona a que realicemos otras jugadas preparadas. Yo encasillando etapas, pues iríamos ya a la etapa media avanzada para entrenarlo. Y yo lo entrenaría de una manera más dinámica, que sería mediante el juego, y de una manera analítica, que muchas veces decimos, ¿cuándo entrenarlo? ¿Al principio o al final? Al principio, igual estimulación o los jugadores están fríos y no es la adecuada. Y al final, pues la fatiga cognitiva, la fatiga física y demás, pues también nos pueden conducir que no es la adecuada. Con que aquí seremos un poco nosotros, e incluso hasta haciendo el feedback con los niños y con los jugadores, los que ellos seleccionen el momento adecuado. Les damos un poco la patata caliente, pero sabiendo que unos momentos se pueden iniciar al principio, se puede iniciar al medio, se puede iniciar al final. O sea, aquí no existen estabilidades de que un momento tenga que ser entrenado. Igual que decíamos que los miércoles se podía entrenar de diferentes maneras y no tiene que ser el mismo concepto, esto conduce a que ocurra lo mismo. O sea, que las jugadas a balón parado sean una forma más, una forma complementaria que nos ayude a interpretarlas, porque al final las formas a balón parado, las faltas laterales, saques de esquina, pero nos olvidamos de los saques de banda, por ejemplo. Claro. Y las jugadas en saque de banda, hay multitud de situaciones ejecutantes ya desde un saque de banda con la mano hasta una situación de que los niños no saben relacionarse ni saben moverse, ni saben separarse de la marca, que es un aspecto táctico que se tendría que incrustar ya en edades iniciales con el desmarque. Es que qué importante que son en el sentido de las acciones de balón parada, que es lo que de repente hay más en el juego. Si tomamos en cuenta, que se debe tomar en cuenta los saques de banda, de repente un juego puede durar con la pelota corriendo 35 o 40 minutos. Y el resto es porque fue parando con acciones de balón parada, y de repente, si bien es un momento más del juego, como decía Nico, defensa, ataque, transiciones, y están las ABP, tal vez no nos adentramos tanto en cómo estudiarlas, cómo trabajarlas. Es de repente la que menos información tenemos en ese sentido que vos decías, Cristian. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera hacerlo para hacerle llegar? Y qué tema que no se ha profundizado quizás demasiado, o la información por lo menos aquí a Sudamérica no llegó, y es importante en el juego. Los desmarques en los laterales, nadie le da corte a esas situaciones. Y qué importante que es. Para ir cerrando este tema, vamos a tener que hacer otra entrada, Cristian. Voy a ir con una preguntita que no estaba marcada, porque hoy le hablaste del feedback. Bien. Y bueno, cerrando la sesión, se puede cerrar con una evaluación. Mi pregunta es, la importancia de la evaluación, porque tiene que entender qué hicimos, a qué vamos, ¿cuánto debería de durar una charla para que no se pierda el joven o el niño? Y bueno, tú dijiste que se puede hacer al principio o al final. No sé, ¿cómo te parece mejor para llegarle? A ver, los feedbacks se pueden realizar intratarea, se pueden realizar al final de la tarea, se pueden realizar al final de la parte principal del entrenamiento, se pueden realizar en la fase final del entrenamiento. Los feedback, pues a ver, muchas veces son los jugadores los que nos van a decir las respuestas, pero no mediante una pausa. O sea, nosotros podemos ir preguntando durante el juego, podemos hacerles dudar durante el juego, podemos incluso hasta seleccionar con un ejercicio analítico una corrección que retroalimente, que dé feedback a lo que le hemos dicho previamente en ese contexto de entrenamiento, o bien al final del entrenamiento, o bien el día posterior de entrenamiento,
y cuánto debería de durar. Aquí depende mucho también de los jugadores que tengamos, si son atentos en cuanto a manera selectiva. Iríamos ya al aspecto personal de ellos, cómo piensan, cómo interactúan ellos. Muchas veces nos fijamos en la tarea en sí, pero no nos fijamos cómo se relacionan entre ellos. Si hablan, si hay un feedback a nivel verbal, si hay un feedback a nivel de movimientos, si los jugadores tienen interiorizados determinados contextos que hemos hecho mediante gestemas y praxemas, que son movimientos sin balón, etc. Y no tendría tampoco un porcentaje ni unos minutos adecuados en cuanto al feedback. Sí que tiene que ser impactante, sí que tiene que ser simplificador. Aquí, simplificador para unos niños puede ser de 3 minutos y para otros de 7. Nunca nos extendamos a 10, 15, 20 minutos, porque ahí la atención sí que no es selectiva, sí o sí. Y el feedback iríamos más, incluso a etapas centrales y a etapas ya finales, podríamos apoyarnos de las imágenes, podríamos apoyarnos del vídeo, pero no como elemento a nivel, ¿cómo diría yo?, de ventaja respecto a la confrontación, no de ventaja respecto al rival, sino de ese análisis propio de qué se podía haber hecho bien, de qué se podía haber hecho mal, y esa corrección. Nos fijamos, como hemos dicho siempre en esta charla, que nos fijamos en corregir la ejecución, y el proceso muchas veces se tiene que reforzar con imágenes. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, mirad, lo hemos hecho bien, pero tú no has puesto bien la pierna de apoyo, o no has empleado bien la superficie, o bien no has comprendido el juego a la espalda, que este jugador estaba libre, pero has buscado una respuesta alterna o buscado una respuesta bien, pero con una mala ejecución, pero eso tiene que ser reconfortante mediante un proceso de comunicación, porque al final muchas veces el jugador es lo mismo, corregimos, pero se queda con lo que le has corregido, con el aspecto negativo. Muchas veces me lo han dicho, a mí incluso los jugadores o las jugadoras, no, es que siempre corriges lo negativo. No, es que te reforzamos, pero claro, como has cometido algo bien, pero mal, o has cometido algo bien, te quedas solo con la parte negativa. Y eso es un aspecto que igual que jugábamos con las emociones, que hablábamos de las emociones, ¿vale? Los jugadores muchas veces tienen que acrecentar lo positivo mediante ese refuerzo, pero también ese negativo tiene que ser mediante un feedback constructivo. El entrenador siempre está para ayudar, para facilitar, nunca está para destruir. Tal cual, Cristian. La técnica sándwich le decían acá. Te digo lo bueno, te digo lo malo, termino con lo bueno, pero te dije todo y psicológicamente tal vez captar. Importantísimo eso que decís de conocer, porque además de repente vos a un niño, a un adolescente, a un joven, le llegás, no sé, yo te voy a llegar distinto a vos, Cristian, que a Nico, porque a vos te puedo hablar en lo personal de lo bueno, a otros se lo tengo que hacer frente al grupo, todo lo bueno, para que te sientas mejor, claro. Lo malo no marcarlo delante de los demás, pero a vos sí, porque sos más fuerte, y de repente si ven que vos sos, no sé, un líder, pero hiciste algo mal, los demás dicen, opa, Cristian se equivoca también. Entonces, ¿cómo conocer todo el grupo? ¿Cómo conocer las personalidades? No deja de ser relaciones, y es vital eso. Muchachos, nos quedó el último tema para entrar en la próxima charla. Cristian, te prometemos que es la última entrada. Queda un minutito de este Zoom, hacemos la última entrada, ya vamos al tema final que es la competencia, son 2 preguntitas, si no se extiende un poquito más, y el final. ¿Tá? Bueno, Cristian, vamos a ir cerrando la nota con el último tema, un par de preguntitas, porque hoy también lo tocamos, y de qué manera lo tocamos, como uno de los problemas, que es hablar a veces de la competencia, que sin duda es un problema, pero tiene sus cosas buenísimas también. Entonces, a grandes rasgos, la primera pregunta es, ¿cómo definís vos la competencia? A ver, la competencia es un aspecto bastante variopinto, que daría también a hablar de mucho, pero podríamos un poco clasificarlo en saber hacer y luego ser capaz de. Yo creo que en esas 2 frases un poco define lo que es la competencia. La competencia en sí son todos aquellos conocimientos previos o conocimientos mediante una información que el entrenador, mediante un proceso pedagógico, didáctico,
ha querido transmitir al jugador y que eso ha producido en sí una transferencia, un saber hacer, un saber dominar y un saber ejecutar. Esas competencias pues son de diferente índole, son a nivel cognitivo, a nivel técnico, pero al final todas se reúnen en un aspecto que se llama juego. Claro, obviamente es un resumen exclusivo, muy bien captado. Y me gustaría saber cómo lo manejarías, cómo lo manejás, mejor dicho, el tema de la competencia en las diferentes edades, ¿no? ¿Cuál crees que serán las edades correctas para introducirlo más a fondo? Porque bueno, como Pues todo mira, es... sí. A ver, el jugador en principio, hablaremos de competencia en todo lo que es la estructura formativa. Hablamos de formación, no hablamos de competencia para competir. Eso es importante decirlo. Ya desde etapas iniciales, yo vuelvo a decir, tiene que existir balón y reto. Si existe balón y reto, el jugador va a crecer. Va a crecer de una manera diferente o de una manera uniforme, pero va a crecer. Estas competencias, por hacerte un breve resumen, otra vez nos vamos a los espacios. En primeras edades jugamos cerca y número de interacciones bajos. En edades ya centrales, un juego cercano e intermedio, se puede decir ya lejano también, en interacciones medias, de 5 a 7 jugadores por equipo aproximadamente, para un dominio de lo que es el juego del fútbol. Y en edades superiores hay situaciones ya estructurales de 11 contra 11, situaciones más de confrontación global. En cuanto a competencias, contenidos por edad o contenidos madurativos. En primeras edades, sobre todo manejar, los jugadores no tienen una conciencia de si mantener o progresar en edades iniciales, quieren ser profundos, quieren ver portería contraria, quieren marcar gol. La relación espacio-tiempo aún no la tienen concebida, así que tienen que relacionarse y gestionar el espacio cercano, pero no es relacionarlo en cuántos toques puede darlo, o en qué situación puede dar celeridad, o en qué situación puede dar pausa, y le interesa a mi equipo. No, hay una visión bastante cerrada de lo que es el espacio cercano, y esa situación de tener profundidad, de gestionar bien en la conducción del regate, esas situaciones de duelos, también la situación de sobre todo relacionarse con el cercano y tener una ayuda mediante una seguridad, que puede ser un pase, serían las situaciones iniciales. Aquí me gustaría más estructurar en 4 etapas más que 3. Ya iríamos a una etapa inicial básica, que iría ya relacionada con la intermedia, que el jugador ya sabe y esa noción básica de relacionarse cerca y quiere saber un por qué juega, o un para qué juega, mejor dicho, esa relación espacio-tiempo. Hay ya una situación de relacionarse con cercanos, con intermedios, existen ya los rivales, existen ya situaciones de que si yo estoy aquí, puedo estar aquí, o en diferentes trayectorias, distancias, etcétera, que me ayuden a obtener ventajas. Y todas estas situaciones de relaciones tienen que verse mediante un marco de principios básicos del juego, que aquí entra el entrenador. O sea, lo anterior pertenecía casi al jugador. Y aquí entra el entrenador dándole una noción de los espacios, una orientación en cuanto a relacionarse en bandas, relacionarse en zonas centrales, relacionarse a espaldas, saber manejar también situaciones defensivas, porque aquí hablamos solamente, los jugadores les gusta atacar, pero poco en las edades iniciales les gusta defender. Ya en edades intermedias superiores hay especialistas defensivos. Pero en estas edades ya se tiene que dar conciencia de lo que puede ser una situación de ayuda defensiva, una situación de protección de espacios. Aquí no pueden relacionar aún la organización de una presión. Aquí lo que tienen que controlar son espacios cercanos intermedios, mediante temporizaciones, mediante un repliegue, etcétera, etcétera. Ya en edades intermedias tienen ya esos aspectos de jugar en bandas, jugar a diferentes alturas, pero le dan una intensidad en cuanto a la velocidad, jugar más rápido para iniciar, por ejemplo, un ataque a espaldas en contraataque o un juego directo. Pueden, mediante una secuencia de pases, realizar un ataque combinativo. Le dan ya un significado. A esa relación espacio-temporal le dan un significado y saben seleccionar el ataque y defensa
siempre desde el punto de vista intuitivo, pero también desde el punto de vista guiador del formador, del entrenador, dentro del contexto de la tarea. También a modo defensivo, saben, o intentamos nosotros relacionar en el repliegue o manejar ya aspectos más intensivos de presión, pero sin saber aún esas ayudas intermedias o cercanas, pero sí sabiendo que el equipo puede recuperar dentro de un mínimo tiempo posible el balón. Y ya en edades superiores relacionamos todos los principios básicos fundamentales con el saber atacar de una manera, defender de otra manera, con el aspecto más estratégico de crear espacios, intercambios de posiciones, fijar mediante conducciones, fijar mediante pausas, aspectos defensivos como el de defender una pared, que muchas veces trabajamos la pared, jugamos a jugar a una pared, pero no sabemos corregir al defensor. El tema de fijarse con su par en vez de fijarse solo en el balón. Sabemos ya incrustar al jugador, incorporar al jugador aspectos organizativos de la presión para que ese jugador que presiona reciba unas ayudas o reciba una protección mediante cierres de líneas de pase intermedias o lejanas. Y todo esto mediante estructuras variantes. O sea, al jugador no se le tiene que entrenar bajo un mismo prisma. Diferentes tipos de superioridad, que muchas veces la superioridad solo se dice que es numérica, pero la superioridad también es estar ubicados de diferente manera, es relacionarse con diferentes jugadores, es saber estar en un momento adecuado del partido y saber que igual no pertenece a hacer eso y pertenece a hacer esto, porque mis compañeros no pueden hacer esto porque llega un momento de fatiga que no puedo soportarlo o no puedo hacer esa acción técnica. Todo esto que maneja una vertiente ya estructural y dinámica mediante lo que se llama una cosa que no hemos hablado mucho, que es el modelo de juego, que ya a estas edades superiores, a estas edades de 15-18, se puede decir que el modelo de juego no solamente es jugar en corto o que mi equipo repliegue o que mi equipo presione, sino manejar diferentes modelos de juego dentro de un mismo modelo de juego. No sé si me he explicado. Es todo aquello que me hace diferente y todo aquello que puede ayudar a que el jugador crezca dentro de la complejidad que es el juego, que es muy amplio. Claro, y bueno, y Cristian, de repente en algún otro momento abusamos nuevamente de tu tiempo y podemos hacer una charla, una presentación sobre el modelo de juego. Si habrá temas en el fútbol para tratar de entenderlo, lo de las superioridades, la superioridad cualitativa, ¿para qué se hacen los duelos? Si eso es una superioridad, si yo sé que en el mano a mano soy superior. Bueno, en fin, mil temas. El tema de la competencia, a ver, Julio Velasco es un entrenador argentino de voleibol. Él siempre cuenta, ¿no?, que cómo ve la competencia y que de repente nos vamos al atletismo, a la natación. Un atleta sabe que la prueba la va a perder, pero compite consigo mismo y está 4 años para superar un récord. ¿Por qué hago referencia a esto? Hoy en día, en Uruguay, calculo que en España también lo hay, además de los clubes con fútbol base, están los colegios y están las escuelas. Los colegios y las escuelas, muchos de ellos, hacen competencia con otros colegios, con otras escuelas, donde no hay puntos. ¿Ah? No hay una tabla, se juega, hoy juego de repente contra el colegio o la escuela de Cristian, con la de Nico, vuelvo a jugar con la de Cristian, y la prueba en sí, a esto voy a lo de Julio Velasco, es con uno mismo, con un equipo, con un crecimiento personal y viendo lo que estamos haciendo. O sea, se toma la competencia como una prueba. ¿Qué opinás de eso? Y si es bueno a determinadas edades que sea exclusivo una prueba y a otras edades no, ya la competencia con tabla, puntitos y como le gusta al jugador verla. Pues me parece muy acertado tu comentario, porque entramos otra vez en esa confrontación de obtener evaluación mediante el resultado y evaluación mediante un proceso formativo. Tú has hablado de no numerar el tema de la competición. Sería una situación que podríamos ir, pero habría diferentes situaciones a las que ir. Podríamos clasificar los tipos de partido en partidos de aprendizaje,
en partidos que me sirven para consolidar momentos del juego que hemos tenido esta semana y momentos que generalmente aquí en España se llaman torneos, que acuden equipos profesionales de fútbol formativo a querer un poco comparar el aprendizaje con otros tipos de comunidades autónomas, otro tipo de localidades, en qué momento están y en qué lugar a nivel formativo, y este sería el momento más competitivo. Es un tremendo problema que nos encontremos en fútbol formativo resultados de 10-0, de 15-0, claro, de 20-0, incluso hasta situaciones que el jugador quiere marcar X goles y se cuentan ya los goles individuales o situaciones ya que un poco dejan de dar respeto al juego, no solamente respeto a, o sea, situación hacia el rival, sino hacia el modelo personal que hemos dicho, que el jugador tiene que crecer, el niño tiene que crecer bajo una situación integral de formación humana y formación deportiva. Estos serían los dos tipos de evaluación o diferentes tipos de interpretar este proceso formativo llevado a una manipulación, y hay otras academias que incluso no compiten. A mí esto me parece tampoco una vía, porque la competición al final ayuda a dar valores de ambición, ayuda a dar una situación, no le llamemos de examen, pero le llamemos de querer formar mediante un juego ante un equipo que no es el nuestro, que puede ser motivante, claro, puede ayudarnos a esos retos, presentarle una situación numérica de 7 contra 7, 5 contra 5, 11 contra 11, etcétera, pero siempre sabiendo que este resultado o este proceso tiene que estar dentro de la formación diaria, como hemos dicho al principio de la charla, de lo que es el juego del fútbol. Me parece el comentario de Julio Velasco y lo que has comentado, y el aspecto de clasificar los tipos de partidos respecto a una competición que no es equitativa, o no hay unos diferentes tipos de, o sea, hay un diferente tipo de nivel de equipos, como un aspecto que ellos, yo creo, que a nivel de madurar les va a ayudar a comprender que esto les diferencia de otros tipos de actividades extraescolares o de juegos que tienen en el colegio, como pueden ser los idiomas, etcétera. Aquí se puede formar también a nivel del deporte colectivo, saberlo trasladar a su vida. Claro que sí. Vamos a ir entrando al final. Ya dejamos todos los temas que hablamos y se viene el final de la nota, que es una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados. Hemos tenido entrenadores, periodistas, gerentes deportivos, y siempre le hacemos esta pregunta porque esta es subjetiva totalmente. Entonces, te preguntamos, Cristian, primero porque el cierre después va a ser de Nico, así que en lo personal estoy muy agradecido de poder compartir estos minutos, aprendimos muchísimo. A mí me encanta este modelo de charlas que no sea de exponer, porque creo que está bueno los puntos de todos y es la manera que uno crece. Así que primero que nada agradecerte todos estos minutos y este tiempo que te has tomado para compartir con nosotros. Mi pregunta final, y es la que le hacemos a todos, como te decía, es ¿qué es para Cristian jugar bien al fútbol? A ver, es un tema muy amplio. Para mí, básicamente, es elegir lo que en ese momento toca, lo que en ese momento, en espacio-tiempo, hay que realizar. Vuelvo a decir, la complejidad del juego a nivel táctica, técnica, física, etcétera, puede ser que en un momento dado tengamos que replegar, puede ser en un momento dado tengamos que presionar, puede ser en un momento dado que tengamos que jugar cerca, puede ser en un momento dado que juguemos lejos. Es elegir aquellos principios ofensivos y defensivos que me van a ayudar a tener una ventaja. Simplemente es esto, me acerco mucho, yo soy muy menotista, me acerco mucho a lo que pensaba Menotti de que era eso, o sea, elegir lo concreto, elegir lo que tocaba en ese momento. Sí que aquí hay multitud de ideas, incluso hasta elegir lo que toca para determinados clubes no vale, porque no vale, tienen una idea tan filosófica en cuanto a lo que es su modelo de juego
no solo del primer equipo, sino un modelo de juego formativo, que hay que atacar con X pases o hay que atacar de determinada manera o defender de determinada manera, pero al jugador dentro de esas vertientes de atacar en esos 4 momentos, combinativo directo, replegante o presionante, puede hacerlo de diferentes maneras. Claro, ver la respuesta a la situación del juego que tenés. Y bueno, y ahí tenemos otros temas que no hemos tocado, por ejemplo, los modelos de juego, si está bueno que el niño adquiera un solo modelo de juego dependiendo de la filosofía del club. Bueno, en fin, tendremos otras charlas, Cristian. Ya te dejamos comprometido acá grabado de que otras charlas vamos a tener porque está buenísimo. Nico, te dejo con el cierre. La verdad, muy agradecido. Bueno, antes que nada, eso, el agradecimiento total de nuestra parte, del otro lado del mundo, a tu tiempo, a tu humildad de compartir un montón de conceptos, un montón de visiones, que es lo que nos gusta. Esto que deja el fútbol también, que es conocer personas de otro lado del mundo, que es de los puntos ganados también, ¿no? Más allá de los domingos, que es algo hermoso, la verdad, y bueno, y ya te digo, el agradecimiento por tu humildad, por tu grandeza de poder compartir con gente del otro lado del mundo. Y bueno, que te esperamos cuando puedas y cuando quieras por este lado del sur, bueno, a compartir charlas, cafés y obviamente puede ser que te sigamos molestando en algún otro momento para hablar de otras cosas lindas del fútbol. Y bueno, mi cierre Y es... Nico, y sí, quizás viajemos nosotros también para allá, ¿por qué no? ¿por qué no? Me A irnos, gustaría conocer Zaragoza. irnos de tapas y bueno, también algún café o algo de eso y hablar de fútbol, ¿cómo no? Muy bien. Me gustaría conocer Zaragoza, ¿por qué no? Y bueno, nada, mi última pregunta con el cierre va más a lo personal, a Cristian Alesa, dirigida directamente, y es, ¿qué es lo que más extrañas en estas situaciones que estamos viviendo hoy en día? Pues lo que extraño es la normalidad. Aquí, gracias a Dios, en España estamos poco a poco en esta etapa de desescalada, volviendo un poco a la rutina, volviendo a que todos prosigamos lo que estábamos haciendo antes. Y sobre todo, lo que se va diciendo durante todo este periodo de confinamiento, que al final todo este compartir conocimientos y este compartir de experiencias de compañeros y lo que nos ha servido también para emplear en determinadas áreas que no estábamos acostumbrados, como la lectura. Yo en mi caso sí que leía y demás, pero el tema de la lectura, el tema de compartir con la familia, que muchas veces por nuestra vida ajetreada y demás no podíamos hacer, pues nos ha servido un poco para enriquecernos a nivel personal. Ojalá este enfoque que hemos tenido a nivel negativo, entre comillas, pues nos sirva para ser mejores personas, que haya una sociabilización y una empatía que hemos hablado antes, mayor, y nada, decir eso, que únicamente pues poco a poco que tengamos conciencia de que esto es un proceso de que se acaba de empezar en España, en otros países empezará más tarde, tengamos siempre un poco de lógica en que todos pongamos esta situación de respeto hacia el que tenemos al lado y demás. Y nada, a modo de conclusión, pues también quería agradeceros el tema de la invitación y que ha sido un placer hablar todo este tiempo de una cosa que nos gusta tanto como es el fútbol, que como has dicho, o sea, diferentes personas que a una distancia increíble, pues nos ha servido para utilizar este nexo común y conocer personas que ojalá sirvan no solamente para conocer, sino para tener amistad. Y nada, en cualquier momento pues tenéis a disposición mi contacto y para todas las personas también de internautas y demás, pues que sigan la conversación, pues mis cuentas de correo y mi cuenta de redes sociales las tenéis a disposición para cualquier sugerencia. Impecable, Cristian.
muchísimas gracias. No mucho más que agregar a todo esto. Y como siempre me estoy acostumbrando ahora a decir una nueva frase que es que vuelvan los abrazos de gol, ¿no? Y no tanto las distancias. Sí. Al final volverá a ser porque lo estamos viendo ya en la Bundesliga. Indirectamente algunos lo celebran abrazándose, otros tienen un poco más de conciencia, pero vamos, al final es que somos seres humanos que nos socializamos. Y el fútbol, hemos hablado mucho del área de compañeros, de rivales. Al final todo es un proceso de comunicación. La táctica es un proceso de comunicación y el juego es un proceso de comunicación. Con balón, sin balón, tú la pides aquí, yo la quiero aquí, pero al final es todo un sistema humano que hemos dicho y un sistema deportivo. Gracias por todo. Un abrazo grande, Cristian. Abrazo grande, ¿eh? Gracias por todo. Gracias.